vámonos a hablar de hidrógeno verde. Hace unos meses, bueno, tal vez hace un año, hablamos aquí en Sigue la W, Andrea, sobre esa gran apuesta del gobierno nacional para poner a andar una máquina, una máquina, me refiero más bien como un concepto, una idea muy grande, que era la de poner a que en Colombia nos convirtiéramos en proveedores de hidrógeno verde para el mundo. Algo que exige generación de energías limpias, porque si no, las plantas para la producción de hidrógeno no podrían funcionar como hidrógeno verde, y dos, pues el montaje de las dichosas plantas. Exactamente, pues es que recordemos que esta es una de las banderas muy importantes de Colombia, potencia mundial de la vida, con las que ganó las elecciones el presidente Gustavo Petro y le ha metido la ficha en sus discursos a través de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Así que es bueno hacer un balance después de ese año con el que hablamos, la persona que usted mencionaba, hacer un balance para saber qué tanto se ha implementado esta política y qué tanto se ha cumplido las promesas. Pues, Andrés, usted se puso a hacer la tarea para hacerle seguimiento a algo que además es la apuesta para reemplazar el petróleo. ¿Cómo vamos? Bien, Juan Pablo, efectivamente, y usted hacía un muy buen resumen sobre esa alternativa que pues lo que busca en principio es descarbonizar, porque pues recordemos que esto es un gas, pero no tiene emisiones de carbono, y pues se ve como es el siguiente paso para la transición energética. Hablamos del hidrógeno verde, que usted ya bien lo mencionaba. Para hablar de esto y para saber cómo va todo este proceso en Colombia, volvemos a saludar a esta hora a Mónica Gasca, quien es la directora de la Asociación Hidrógeno Colombia. Directora Mónica, gracias por estar aquí en Sigue la W. Y en principio, antes de hacer ese paralelo referente a lo que hablábamos hace un año y ahora, ¿cómo va el hidrógeno verde en Colombia? ¿Ya se puede comenzar a ver algo diferente a lo que estábamos hablando hace un año? Andrés, Juan Pablo y toda la mesa directiva, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente sí hemos visto un avance en Colombia desde que lanzamos nuestra hoja de ruta en 2021. Desde la asociación el año pasado levantamos la primera base de datos de proyectos y tenemos en este momento 28 proyectos en desarrollo de diferentes tamaños para distintos fines de utilizar el hidrógeno como descarbonización de nuestro sector industrial y además exportar este vector energético al mundo. Directora, en esa línea y sobre todo para que veamos en qué etapa estamos y cuánto ha crecido esa base de proyectos y qué tanto han avanzado, ¿qué nos puede contar? Claro, nosotros en 2021 cuando lanzamos la hoja de ruta teníamos 2 proyectos piloto, uno en la refinería de Cartagena de Ecopetrol y otro con Promigas, que estaba haciendo mezcla entre hidrógeno y gas natural, proyectos muy pequeños. Hoy en día ya estamos hablando del desarrollo de proyectos a gran escala que están situados en diferentes lugares del país y que unos planean exportar y otros planean unirse con otras industrias como la de los fertilizantes o la del vidrio para descarbonizar estos sectores. Estas son inversiones que nos van a llevar a traer hasta 20.000 millones de dólares y son proyectos que nos van a traer muchos empleos, pero siempre hay que tener en cuenta que hay que seguir desarrollando las energías renovables, porque cuando hablamos del hidrógeno verde, necesitamos seguir hablando de expandir esos parques de generación eólicos, solares, de biomasa y otras energías limpias. Bueno, directora, nosotros aquí también en Sigue la W lo que hemos hecho es tomar algunos apartes de la entrevista que hace un año pues hablamos con usted, le hicimos a usted ella misma. Sí, tal cual. Entonces, la directora Mónica de hoy se enfrenta a la directora Mónica de junio del año pasado. Tal cual, a ver todas esas cosas de las que hablábamos hace un año para ver a hoy cómo están. Este primer flashback que vamos a ver es sobre las normativas, sobre los parques de producción. Miremos lo que dijo la directora Gasca hace un año para ver cómo avanza esto al día de hoy. En este momento no tenemos los parques de generación necesarios para producir hidrógeno verde, sin embargo se podrían construir. Estos son parques dedicados específicamente a la generación de hidrógeno, entonces esa energía no entra al sistema interconectado nacional. Lo que sí debemos hacer es empezar a desarrollar toda la normativa, por ejemplo, en términos ambientales, de cómo vamos a hacer el licenciamiento ambiental de los proyectos si se van a instalar en el departamento de La Guajira, por ejemplo. Hay otros lugares del país donde podríamos utilizar pequeñas centrales hidroeléctricas o parques solares que son más rápidos en términos de su construcción para producir un hidrógeno sostenible.
Doctora Mónica, referente a la normativa, hablamos, hay que desarrollarla. En ese momento había, pues por lo que vemos y notamos, digamos un rezago en esta normativa. Al día de hoy, ¿cómo va eso? En este momento estamos complementando la normativa que teníamos en ese momento. ¿Qué tenemos ahora nuevo? Una identificación de 6 hubs de hidrógeno en Colombia, donde está Guajira, Cartagena, Barranquilla, Cauca, donde podemos, Valle del Cauca, donde podemos producir ese hidrógeno y podemos tener tanto producción como demanda como infraestructura de transporte. Otro tema muy importante que se ha desarrollado es el tema de seguridad y homologación. El Ministerio de Minas y Energía, con cooperación francesa, trajo al país 30 normas ISO para tener esos esquemas de seguridad operando en nuestros proyectos. Y un último tema muy importante es el tema de la certificación de origen del hidrógeno. Nosotros necesitamos saber cuántas emisiones tiene el hidrógeno que vamos a consumir internamente y cuántas el que vamos a exportar para poder entrar a esos mercados que están buscando la descarbonización. Y en este momento el Ministerio de Minas y Energía se encuentra trabajando con el Ministerio de Ambiente en definir ese esquema de certificación de origen. De lo que usted nos señalaba hace un año, directora, los parques, usted ya nos indica unos hubs, unos lugares en donde estos se estarían ubicando, pero también usted nos hablaba en la respuesta anterior del punto de generación de energías renovables, que son las que permiten que se implante o que se pueda construir uno de estos parques de generación. ¿Eso cómo va? Porque por lo menos las noticias que uno recibe desde las zonas en donde hay proyectos de energías renovables es que los proyectos no avanzan a la velocidad que se esperaba. Hay unos proyectos que van avanzando, sobre todo los proyectos solares, que sirven también para producir hidrógeno. También podemos hacer unas mezclas entre proyectos solares y pequeñas centrales hidroeléctricas que hemos visto en el país que están avanzando. Nosotros este año vamos a tener un proyecto de 2.5 megavatios para producción de amoníaco verde en el departamento de Antioquia. Entonces, hay algunos proyectos que sí están avanzando. Algo clave que tenemos que hacer como país es habilitar el departamento de La Guajira, porque allá tenemos los parques que nos pueden dar los mayores factores de planta, es decir, la energía más barata para producir el hidrógeno verde. Ahí tenemos que hacer un zoom y tenemos que enfocarnos en que realmente esos proyectos de energía eólica entren y se puedan construir para que aprovechemos nuestro máximo potencial. Y ahí hemos visto algunas demoras. Los puntos también que usted tocaba hace un año es la petición de las máquinas, del electrolizador. Vamos a ver ese flashback. Usted decía que eso se tendría que pedir por lo menos un año antes. Miremoslo a ver cómo va este proceso. Y si nosotros nos demoramos en construir los parques, como todo se demora aquí en Colombia, pues entonces vamos a llegar tarde y por ende vamos a perder una oportunidad que además también es la de reemplazar los ingresos petroleros para el país. En efecto, en la construcción de los parques de generación renovables se tiene que hacer de una forma acelerada. También un tema importante es pedir el electrolizador. Uno tiene que solicitar esta máquina más o menos con un año de anticipación para tenerla lista para estar generando el hidrógeno. Entonces estamos hablando de 3 o 4 años. Sí es un proceso de construcción de un parque de generación bastante rápido. Es importante que para habilitar todo este potencial que tenemos en producción de hidrógeno y para empezar a exportar, que nuestra hoja de ruta del país dice que empezaremos a exportar después de 2030, hagamos que los procesos de producción de energía eléctrica sean más eficientes y cada vez más rápidos. ¿Ya se pidió esta máquina que usted hablaba en este video? Algunos proyectos sí lo han hecho. Por ejemplo, el proyecto que tenemos en Antioquia de 2.5 megavatios tiene un electrolizador que ya llegó al país. Otros proyectos están programados para entrar más o menos 2035, 2040 y ellos tienen diferentes tiempos para pedir sus equipos. Lo que se ha visto a nivel mundial es que la capacidad de producción de electrolizadores ha crecido y esto hace que los proyectos se puedan desarrollar en tiempos más eficientes. Sin embargo, Colombia tiene que seguir haciendo sus procesos muy eficientes para que los proyectos realmente entren en el tiempo indicado y no perdamos esa ventana, como decía Juan Pablo en el flashback, de realmente exportar y coger la ventaja del mercado internacional.
Directora, otro de los puntos que usted tocaba hace un año en junio en esa entrevista era referente al financiamiento del gobierno y al trabajo mancomunado que venían llevando con el gobierno actual. Él nos comentaba que les ha ido muy bien, les sigue yendo bien con el gobierno. ¿Y dónde está el dinero que hace un año usted nos comentaba que ya había un dinero destinado para esto? ¿En qué se ha invertido? Bueno, con el gobierno nos ha ido muy bien, hemos tenido mucha colaboración de ellos en algunos estudios que estamos haciendo. Por ejemplo, desde la asociación con el apoyo del Ministerio y de la Unión Europea, estamos estructurando el primer fondo para proyectos a gran escala de hidrógeno verde en el país. Este fondo lo que busca es que las multilaterales nos dejen todas en un solo fondo los recursos, porque estos son proyectos de gran envergadura de capital y que a partir de esos fondos podamos empezar a apalancar esos proyectos y a darles un poco de ayuda, sobre todo en el tema del costo del electrolizador. Trabajamos muy bien con el Ministerio de Minas este tema y lo lanzamos en nuestro congreso hace unas semanas, en abril, y lo que sigue es empezar a hablar con las multilaterales para que este fondo se vuelva operativo. Allí tendremos que empezar a trabajar con otros ministerios, como el Ministerio de Hacienda, para que esto se vuelva una realidad. Algo que sí es verdad en Colombia es que nosotros no tenemos subsidios por parte del Estado. La mayoría de estudios o de ayudas que hemos dado vienen a través de fondos de multilaterales o de otros países que nos están apoyando en este proceso. Entonces, crear un fondo para realmente focalizar esos recursos es muy importante. Directora, pregunta final. ¿Tiene usted un horizonte o una meta para decir en tal fecha Colombia estará poniendo a funcionar su primera planta de hidrógeno verde, ya sea para consumo interno o ya sea para exportación? Sí, este año vamos a tener la primera planta de hidrógeno verde, 2.5 megavatios, que van a producir amoníaco verde en el departamento de Antioquia. Este es un proyecto muy bonito porque va a ser una prueba de exportación, pero también va a tener un contrato con una empresa productora de fertilizantes en el país, y ahí vamos a empezar a ver cómo el hidrógeno nos ayuda a descarbonizar varios sectores, como es el sector agrícola. Y después de esa, ¿hay otra que esté también así ya en la mira? Después de esa ya vemos proyectos más grandes que empiezan a entrar más o menos en 2035. Tener paciencia. Directora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es Mónica Gasca, la directora de la Asociación Hidrógeno de Colombia.